docente pudiera ser una alternativa viable. Ok. Maestro, tomando en cuenta los porcentajes de los que usted nos ha estado explicando su presentación, nos llama mucho la atención para ir comenzando la que usted nos mostraba al inicio, que decía percepción de la violencia en los hogares, que nos decía que son de 5 a 19 años, el 39%. Estamos hablando que los chicos que tienen el rango de edad de 5 a 19 años, el 39% que son los que presentan gran violencia intrafamiliar. ¿Estaríamos hablando de eso? Sí, casi el 40% de los individuos entre 5 y 19 años están conviviendo con la violencia. Están conviviendo en casa con la violencia. Y a esto le sumamos las estadísticas en torno a la escuela. El individuo entre 5 y 19 años está en casa en un ambiente violento. Llega a la escuela a un ambiente violento. Camina en las calles en un ambiente violento. Esto es una cuestión alarmante que tendríamos que estar atendiendo de manera inmediata, de manera creativa, de manera innovadora para la atención de esta problemática. Entonces estaríamos diciendo que desde los hogares los chicos se vuelven violentos y llegan a la casa, a la escuela, a reproducir todo este ciclo de violencia en la escuela, ¿no? O sea, llega tal vez a ser quien recibe la violencia en casa y luego ellos son los que empiezan a violentar en la escuela a los chicos. Y viceversa. Hemos encontrado también casos donde los padres de familia reportan patrones de conducta no inculcadas en casa y que están siendo asimiladas en la escuela. Hay patrones conductuales que se reproducen inmediatamente en la escuela y se llevan al hogar. Okay. También otra lámina que usted nos mencionaba es percepción de la seguridad en la escuela, y esto también es algo muy alarmante, ¿no? Porque bueno, estamos hablando que en la casa de por sí no nos sentimos seguros porque hay violencia, ¿no? Ya hay una violencia intrafamiliar, y aparte acudimos a la escuela y en la escuela también los chicos estamos asustados porque hay violencia. Porque usted me enseñaba una diapositiva en la que me decía que hay compañeros de la escuela hasta peligrosos, compañeros que hasta le tienen miedo a los mismos compañeros y que les preocupa salir solos a las calles, y también que hay muchos asaltos alrededor de la escuela. Y como podemos ver, son rangos importantes, es un número significativo de situaciones que van reproduciendo los esquemas de violencia, de hostigamiento. Ok, estamos viendo, bueno, hace rato vimos los porcentajes y nos llamaba mucho la atención que también usted está dándonos datos en cuanto a hombres y a mujeres, no solamente en general, sino que está haciendo la diferencia entre hombres y mujeres, y tal vez tal vez en el país que vivimos, que es un poquito machista, por tendencias, tal vez diríamos que cómo podría ser que también un hombre se sintiera acosado en violencia, ¿no? Y también algo significativo que veo aquí es que en el lado de los hombres aparece un gran porcentaje que dice: mis compañeros de la escuela son peligrosos, y aparece el 30.9% de que son peligrosos. ¿Esto a qué se refiere, maestro? ¿A que tienen miedo ellos a los compañeros o que catalogan que los compañeros son peligrosos? Tiene que ver con los temores, tiene que ver con la formación de pequeños grupos dentro de la misma comunidad escolar, tiene que ver con las rivalidades propias de la edad adolescente. Pero sí es un importante número de alumnos, 30% de ellos, que están percibiendo como peligrosos a los mismos compañeros, al mismo entorno. El par con el que convive diariamente resulta peligroso para él. O sea que estaríamos hablando que, bueno, solamente socializo porque tengo que estar en la escuela y tengo que asistir a la escuela, pero realmente no me siento seguro en la escuela, ni siquiera con mis pares, ni siquiera con mis amigos. Efectivamente, y esto es una cuestión alarmante. No solo en la escuela, veíamos que también en la familia se están dando esto. ¿Qué alternativa de desarrollo integral puede tener el individuo que percibe ambientes hostiles en casa, en la escuela, lo que nos muestran los medios masivos de comunicación, el día con día que podemos vivir en sociedad cada vez más en índices de descomposición? Más de violencia, porque es muy alarmante y muy interesante las situaciones que usted nos ponía, porque nos está hablando de ni siquiera con sus iguales sentirse con los mismos compañeros tranquilos,
¿no? Y ni siquiera en casa, porque hay violencia, ¿no? Y también nos llama mucho la atención que usted nos pone que hay muchos asaltos alrededor de la escuela y que les preocupa salir solos, y estamos hablando que ya no estamos en una edad tal vez que ellos están pasando estas etapas donde tal vez piden esa independencia, ¿no? Pero también les preocupa salir solos, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo con nuestros chicos en la escuela? O sea, se está perdiendo esa independencia, les importa más salir en grupos porque se sienten asustados. ¿Cómo lo ve usted en las escuelas secundarias? Sí, claro. Imaginemos un poco la percepción de estos individuos en su diario vivir. Creo que la escuela, la sociedad, el sector jurídico, tenemos mucha tarea que hacer y tenemos que conjuntar alternativas de solución. Okay. Maestro, nos indican que tenemos que irnos a un corte. Para poder regresar del corte, podríamos hablar de la siguiente presentación que usted nos hizo, que de ese tipo de maltrato y abuso en la escuela. Sí, porque estamos hablando que, bueno, ellos ya se sienten acosados en la escuela y en casa y en la calle, ¿no? Entonces, ¿nos podría usted hablar, regresando, sobre el abuso sexual que se ha presentado en las escuelas secundarias, el maltrato físico y el maltrato emocional? Por favor, ¿nos podría hablar eso, regresando de las cifras, por favor? Claro, por supuesto. Regresamos con el maestro Víctor Hugo Rivera Carro y retomando el tema sobre la violencia en la secundaria. Bueno, el tema general es la violencia en la escuela secundaria, alternativas curriculares de atención, y él nos iba a hacer favor de contestarnos a la pregunta sobre el abuso sexual en la escuela secundaria, el maltrato físico y el maltrato emocional. Nos iba a hablar sobre estas cifras. Sí, esta información tomada de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal nos reporta esta estadística, y vemos un dato acá interesante: es que la cultura de la denuncia se está incrementando, se está asumiendo de manera importante. De menos de 100 casos de abuso denunciados en el 2007, hoy tenemos casi 500 reportes de denuncia de estos tipos de abusos. Si vemos aquí que el maltrato físico es el tipo de abuso más recurrente en las escuelas, seguido del abuso sexual y del maltrato emocional en estos porcentajes que comentábamos. Entonces estaríamos diciendo que maltrato físico se da mucho entre los iguales. ¿Es entre los iguales? ¿Hay entre compañeros el maltrato físico? No solo, desgraciadamente no solo entre pares, sino que vemos todavía con mucha pena que algunos docentes todavía ejercen este tipo de castigo. ¿Todavía se presenta el maltrato físico de docentes a alumnos? Sí, casos alarmantes, tenemos desprendimientos de partes de la oreja, de cabello, maltrato físico, golpes. Todavía lo estamos padeciendo en el sistema educativo nacional. Retomando esta información que usted me dice, porque la verdad a mí me sorprende mucho, también sabemos que nos hace falta evolucionar mucho. ¿En abuso sexual es igual entre compañeros o también se llega a dar entre maestro y alumno? Se da en todos los sentidos. En todos los sentidos. Se da entre pares, se da entre maestros todavía. Por desgracia. También el maltrato físico, entonces. Así es. Y el maltrato emocional igual, entre iguales y entre maestro y alumno. De por sí la relación de autoridad entre el maestro y el alumno ya implica para el alumno un cierto sometimiento. Cuando esta autoridad es ejercida de manera violenta, podemos imaginar con claridad los efectos de esto. Híjole, es muy alarmante entonces. Sin embargo, nosotros apostamos a que la escuela debe transformarse, a que la escuela y el sistema educativo se está transformando. Tenemos una reforma curricular que data del 2006 para la educación secundaria, donde se establece un perfil de egreso de los 12 años que comprende la educación básica en nuestro país, y a lo largo de estos 12 años se pretende que con esta herramienta podamos trascender en la vida del individuo, podamos tener un egresado de la educación básica en nuestro país con ciertas características
y competente para desenvolverse en la sociedad. Esto es